Bienvenidos a nuestro capítulo de hoy de nuestro podcast Vida Escolar. Hoy queremos hablar de un tema contingente sobre el deporte y la ley de los 60 minutos de actividad física en los colegios. Para eso hemos invitado a un gran amigo, a Gonzalo, una persona especialista en deportes. Gonzalo es profesor de educación física y de deporte y recreación. Tiene un magíster en athletic training, En entrenamiento deportivo, sí. ¿cierto? Y además técnico de la selección de handball de la Universidad de Chile. Así es. Y actualmente es el director de carrera de educación física de la UNCE, Ujú. que la investigación que hicimos es la escuela más antigua de Latinoamérica, Así con es. 108 años de existencia, fundada en el año 119. 1906. Sí, 119. El próximo año cumplimos 120 años. Así que, sí. gran personaje para venir a hablar de este tema que está muy contingente hoy día y que queremos saber un poco de qué se trata, qué se viene con esto, Gonzalo. Entonces Sí. tenemos varias consultas que tenemos para sacar contigo. Encantado, po. Y primero, muchas gracias por estar acá, bienvenido. Gracias por la invitación. Yo feliz de compartir mi perspectiva y mis conocimientos de la manera más simple posible, la verdad. Gonzalo, vamos a las preguntas. Vamos. ¿Qué objetivos busca esta ley en las distintas capas de la educación? Hablemos de los beneficios que podría traer no solo a la salud, sino que también a la convivencia escolar, al aprendizaje. ¿Cuáles son los objetivos que busca cubrir esta iniciativa? Bien, la misma ley declara que su objetivo primordial es el bienestar humano. Ahora, como dices tú, la introducción de estos 60 minutos de actividad física van a impactar a distintos niveles. Es muy interesante leer lo que propone la ley porque efectivamente por primera vez creo la escuela se está haciendo cargo de que tenemos cuerpo, en realidad de que somos cuerpo. Aquí ha existido una manera de entender la educación desde lo cognitivo y la escuela por años ha negado el cuerpo. El hecho de estar sentado ya es contra natura. Somos una especie que nació para moverse y aprendemos en el movimiento, nos desarrollamos en el movimiento y la escuela por años ha restringido el movimiento y lo ha puesto en un pequeño espacio que es la educación física, que muchas veces pasa a ser casi una actividad curricular de segundo orden, porque es importante que los chicos lean y sepan matemática y las artes y la expresión y la educación física son como, bueno, tienen que estar, ¿no? Pero esta introducción de el movimiento en la escuela, esta obligatoriedad de desarrollar actividades que tengan que ver con el movimiento, pienso yo que va a desarrollar una educación más humana. Se hace cargo, como te digo, por primera vez de que no tenemos cuerpo, que somos cuerpo. Es impensable esta división mente sana en cuerpo sano, como te comentaba el otro día. Es como esa dualidad en realidad no existe, porque no existe una persona que pueda dividir su mente de su cuerpo. Aprendemos a través de nuestras experiencias motrices. Entonces, este pie forzado que nos pone la ley de desarrollar actividades que impliquen movimiento se hace cargo un poco de las características propias de nuestra especie. Yo pienso que desde la introducción de la jornada escolar completa, hace 24 años, si no me equivoco, es la ley más, o que podría generar un cambio más importante en el desarrollo de una cultura escolar diferente. O sea, creo que es una súper buena oportunidad para que pensemos la escuela de otra manera. Qué interesante que además la salud, el tema salud, también puede tener muchos beneficios que son paralelos y que hace algo más integral en la comunidad escolar. Sí, claro. Y además que si restringimos el concepto de salud al tema de obesidad, estamos teniendo una mirada súper pequeña, claro, ¿no es cierto? Porque efectivamente la salud desde el punto de vista integral tiene que ver no solo con el estado de mi físico, mi estado biológico, digamos, también tiene que ver con mi estado emocional, con la salud mental, con la capacidad de desarrollar experiencias humanas. ¿Humanas en qué sentido? Que el movimiento humano es un movimiento intencional, no es
Siempre cuando yo me muevo con cierta intención, y en esa intención no solo está mi cuerpo, está mi mente, está mis emociones. Entonces, es muy interesante lo que puede empezar a producir este cambio de paradigma en la escuela. Es bonito, interesante que los niños puedan tener como una manera distinta de relacionarse, además a partir de esta actividad puede mejorar también la convivencia Sí, y claro. por supuesto el aprendizaje, creo yo. O sea, indudablemente, hay estudios de sobra que desde el desarrollo de las neurociencias ha ganado mucha fuerza cómo el movimiento es un coadyuvante al aprendizaje. Y si pensamos en un infante, en un niño pequeño, ¿cómo aprende un niño las distancias, por ejemplo? ¿Qué es cerca y qué es lejos? Lo que alcanzo me queda cerca, lo que no alcanzo me queda lejos. Entonces ya esa experiencia desde el espacio, de la construcción del espacio, pasa por mi cuerpo. Lo que es cerca para mí no es cerca para ti. ¿Cachai? Porque tenemos Tú eres más alto. Claro, entonces el aprendizaje está ligado al movimiento y al cuerpo. Entonces, efectivamente, hay gente que puede estar más tiempo quieto y quizá tener un aprendizaje adecuado de ciertos contenidos, pero indudablemente que cuando yo involucro a la persona en su totalidad y no trabajo solo con su intelecto, voy a estar con una experiencia educativa mucho más profunda, porque estoy trabajando con la persona en su conjunto. Claro. Oye, Gonzalo, en esta implementación, ¿hay alguna idea? ¿Se sabe de cómo se va a distribuir estos 60 minutos en el día? ¿Son todos de un viaje? ¿Son varias etapas durante el día? ¿Qué se sabe de eso? ¿O qué dice la ley? Cuéntanos cómo nos puede orientar para los que somos papás y por otro lado los docentes que nos ven de las comunidades escolares. Cuéntanos qué se sabe de eso. Bueno, creo que una de las ventajas de la ley es que no estipula nada. Eso me parece súper valioso porque la educación es un fenómeno situado. ¿Qué quiere decir eso? Que es contextual. Es imposible entender un fenómeno educativo aislado del contexto de donde se desarrolla. Porque si pensamos que hay escuelas desde Arica a Punta Arenas, que hay escuelas rurales, que hay escuelas urbanas, que hay escuelas multigrado, que hay colegios mixtos, que hay colegios segregados por género, por sexo. Muchas realidades diferentes. Las realidades son súper distintas y es imposible. Si tú te ponías a pensar, es imposible que un grupo, pongamos un grupo de especialistas del Ministerio de Educación sentados en una oficina en Santiago, sepa qué es bueno para todas las escuelas de este país. Es imposible. Entonces, lo bueno de la ley es que estipula que son las mismas comunidades educativas las que, perdón, como tercera vez que le pego a la... No importa. Que son las mismas comunidades educativas las que deben construir el cómo se implementa este mínimo de 60 minutos. Eso también lo establece la ley. Es un mínimo de 60 minutos diarios que se pueden dividir de distintas maneras. O sea, los recreos pueden ser un espacio. Ahí ya tienes... Incluso los recreos. Incluso los recreos. Porque, claro, ¿qué pasa con los recreos? Es un tiempo libre, efectivamente. El estudiante tiene derecho a no hacer nada, es porque es su recreo, pues, es su tiempo sin estar teniendo que obedecer normas, cumplir ciertos roles. Pero si tú preparas el ambiente en el recreo, dejas materiales suficientes como para que se organicen en distintas actividades, planteas intervenciones, hoy día se hace baile entretenido, hoy día hacemos un masivo de esto, sencillamente dejas al acceso de los estudiantes materiales deportivos o de actividad física de distinto índole, también pueden estar cumpliendo con la ley, más allá de una actividad dirigida, que también puede ser. ¿Y se van a hacer modificaciones curriculares en los colegios? No tendría por qué existir. ¿No es necesario, porque estamos hablando de que de aquí, ¿qué involucra la ley? Involucra que la comunidad en su conjunto, que en la mayoría de los colegios del país, el 95% de los colegios de este país reciben subvención del Estado. Solo un 5% aproximadamente son colegios particulares pagados. Todos los colegios o establecimientos educacionales que reciben subvención del Estado tienen que cumplir con las normas del Ministerio de Educación. ¿Ya? Y entonces, por defecto, todos los establecimientos educacionales tienen algo llamado consejo escolar. Y este consejo escolar reúne a la comunidad educativa, reúne a los asistentes de la educación, a los profesores, a la estructura administrativa del colegio, a los estudiantes, a los apoderados.
Y es ese consejo o es la comunidad en su conjunto la que tiene que definir el proyecto educativo institucional del establecimiento y cómo a su vez van a desarrollar las actividades que permitan cumplir con estas normas. ¿Sí? Entonces, es muy rico eso en el sentido de que de cierta manera te obliga a conversar, te obliga a sentarte y a buscar soluciones, como te decía, situadas. ¿Qué nos sirve a nosotros? ¿Qué le sirve a una escuela en Chiloé? ¿Qué le sirve a una escuela en Puerto Natales? ¿Qué le sirve a una escuela en Arica? Son realidades tan diversas que solo las personas que están ahí conocen qué materiales tengo, qué personas tengo, de dónde vienen mis estudiantes, o sea, Y los recursos de las personas. los recursos que tengo. Pero yo no creo que los recursos sean necesariamente tan importantes, porque sabes que en mi experiencia mucha gente, muchos establecimientos, muchos clubes se escudan, quizás suena fuerte lo que estoy diciendo, en el no tengo. No, es que no tengo cancha, es que no tengo materiales, es que, bueno, pero con lo que tienes, ¿qué puedes hacer? Indudablemente con mejores condiciones se pueden hacer mejores cosas, pero hay deportes que no existirían en este país si hubiéramos partido de que no tengo cancha. No sé, el handball, por ejemplo, que es un deporte, es mi deporte. Una cancha de handball es una cancha que no existe en cualquier colegio. O sea, es una cancha grande. Las multicanchas en los colegios por lo general están armadas en base a una cancha de básquetbol, como la más grande, y dentro de esa cancha de básquet una cancha de voleibol. Y por ahí hacen una cancha de baby fútbol, que es un invento aquí de nuestro país. Una cancha de handball es 12 metros más grande, más larga que una de básquet, por ejemplo. 12 es harto. 12 es harto. Pero sin embargo el handball existe y se juega. ¿Y cómo se hace? Bueno, adaptando los espacios. En el espacio que tengo, en media cancha, con menos gente. Pero las soluciones hay que buscarlas y hay que encontrarlas. Yo creo que ese no tengo, entonces no puedo, es como ponerse el parche entre la herida. Claro. ¿Sí? Bueno, con lo que tienes, ¿qué puedes hacer? Oye, ¿desde cuándo comienza a implementarse esta ley? ¿Hay alguna gradualidad? ¿Cómo va a ser eso? Sí, claro, existe una gradualidad. La verdad que es un año después de la implementación de la ley. O sea, esto debería partir el año 2027. Todos los establecimientos educacionales deberían partir el 2027 desde prebásica a cuarto básico. Y el 2028 de cuarto básico, de quinto básico hacia arriba. Claro, y existe la salvedad de los establecimientos educacionales que están transitando de DAEM, que es depender del municipio, a los SLEP, que son los servicios locales de educación, que dependen del Estado. Entonces los establecimientos educacionales que están en ese tránsito desde la municipalidad a los SLEP lo hacen un año después de que ya están instalados en el SLEP. Esa es la gradualidad que plantea la ley. Ok. En esta implementación, ¿qué rol cumple el profesor de educación física? Porque profesores de educación física son pocos en los colegios. Aquí van a haber otros profesores que quizás van a tomar un rol similar, pero el de educación física tiene un rol más preponderante hoy en día con esta ley. O cuéntanos qué dice o cómo ves tú que suceda eso. Bueno, en realidad la ley no hace ninguna referencia a los profesores de educación física, sí hace una referencia a la clase de educación física que se excluye de estos 60 minutos. O sea, yo no puedo decir que estoy cumpliendo los 60 minutos diarios porque ese día me tocó educación física, no, es adicional a la clase de educación física. Pero a mi duda va si el profesor de educación física tiene más pega con esto o más responsabilidades. A ver, puede llegar a tener. Eso es lo mejor que te puedo decir. Puede llegar a tener dependiendo de las orientaciones que desarrolle el establecimiento educacional para implementar la ley. Ya. ¿En qué sentido? ¿En qué sentido? Porque, por ejemplo, si yo como establecimiento educacional digo, bueno, vamos a hacer actividades guiadas en tales recreos, y probablemente el profesor de educación física tenga un rol preponderante en preparar los espacios, en facilitar los materiales, en orientar de cierta manera el desarrollo de algunas actividades. Y creo que también va a tener un rol importante como articulador, porque efectivamente no todos los profesores o profesoras tienen necesariamente el conocimiento para la implementación de actividades lúdicas que involucren el movimiento. Porque si ya cuesta a un profe que tomen atención para que la clase que están dando
quizás una actividad física que incluye todo el curso, quizás ese profesor le tiene un poco menos herramientas que el de educación física. Sí, por eso mismo te digo, que creo que, por eso hablaba del principio de que es un cambio paradigmático, porque efectivamente, ya, yo soy profe de historia. ¿Qué hago? Si me ponen, si en mi colegio determinan que en cada clase va a haber un momento de actividad física, bueno, ¿qué hago? ¿Cómo lo enfrento? ¿Cómo articulo con otros colegas? Yo creo que por ahí el rol del profe empieza a jugar, del profe de educación física, empieza a ganar preponderancia, porque efectivamente puedo entregar orientaciones, Asesorar a los asesorar o buscar algo que se da pocas veces en nuestro sistema educativo a todos los niveles, que es trabajar interdisciplinariamente. Porque no sé si sabes tú que existen, por ejemplo, metodologías como el cuento motriz. Que entonces yo estoy trabajando desde la asignatura de lenguaje y comunicación, una historia, por ejemplo, y los niños tienen que desarrollarla vivenciando ciertas experiencias. Me acordaba hoy día de Papelucho Historiador, cáchate, me vino eso a la memoria, porque me acordaba de cuando cuenta que estaban estudiando la batalla de Rancagua y entonces en la sala hicieron como una plaza y armaron la batalla entre ellos y Papelucho decía que había sido la clase más entretenida que había tenido en la vida de historia. Ajá. Bueno, piensa eso quizás en un contexto más, claro, más escolar real, digamos, pero yo podría desarrollar actividades interdisciplinarias que involucren no en la acción separada de estas dos actividades curriculares, por ejemplo, historia y educación física o lenguaje y educación física, sino que en conjunto. O los procesos biológicos. ¿Por qué enseñamos la biología en el colegio separada del cuerpo? Cuando tenemos efectivamente la posibilidad de vincularlo. Hoy estoy hablando de los sistemas energéticos, por ejemplo, del cuerpo, y no me vinculo con el profe de educación física que efectivamente tiene el conocimiento de eso y no solo tiene el conocimiento teórico, sino lo implementa con sus estudiantes. Claro. Entonces, esas posibilidades de interdisciplina son muy, muy potentes, creo yo. Potente, y por eso la pregunta que te quiero hacer ahora es como, ¿qué impacto ves tú que va a tener esta implementación de la ley a nivel educación país? Porque yo veo que, como decís tú, hay un cambio de paradigma con esto. Sí. ¿Cuál es el gran impacto que va a generar esto? Puede ser un catalizador, creo yo. Toda reacción química necesita de un agente que la inicie, eso es un catalizador. Entonces, esta ley puede catalizar ciertos cambios, iniciar una secuencia de cambios que impacten en... A ver, ¿qué creo yo, Cristian? Creo que la escuela debería ser un espacio menos hostil, debería ser un espacio más humano y más cariñoso con la infancia. ¿A qué me refiero con un espacio humano? Que no solo trabaje con lo cognitivo, sino que trabaje con lo emocional y con lo corporal, con lo expresivo. Entonces, espero, esto no es que sea pitonizo ni mucho menos, porque la GEC, cuando se implementó la GEC, también tenía una orientación diferente a cómo terminó siendo. La jornada escolar completa, cuando se implementó, tenía que ver con el desarrollo de talleres más allá de los lenguajes, matemática, biología, eran como, va a haber más arte, va a haber más deporte. Finalmente esas horas de extra que se pasaron a estar en el colegio, pasaron a ser más horas de lenguaje, más horas de matemática, en el sentido de que más de eso iba a mejorar nuestros indicadores. Y está comprobado que no necesariamente más es mejor, sino que en la medida que yo estoy más cómodo, más feliz, más abierto a la experiencia, voy a aprender mejor. Entonces, mi esperanza es que esto incida en que la escuela sea un espacio más cariñoso, más cariñoso con la infancia, digamos, que sea un lugar... Más integral también. Es que cuando uno es feliz, por lo general aprende mejor. Si no hay nadie que aprenda si no quiere aprender. Y si yo estoy cerrado, puedo tener al mejor profe adelante mío y no voy a aprender nada, porque efectivamente no hay quien aprenda si no quiere aprender. Exacto. Las instancias felices son las que nos generan momentos que se recuerdan. Bueno, hay dos maneras de aprender básicamente, asociados a una emoción fuerte o a la repetición. Entonces, cuando las emociones son fuertes,
tú aprendes y eso queda grabado. Por lo general, si algo te asusta, si algo te genera temor, si tuviste una mala experiencia, aprendiste. Aprendiste, no lo hago más porque ya sé qué me pasa. Lo mismo pasa con los momentos felices. Cuando estáis contentos y algo te genera felicidad, también se genera un aprendizaje significativo. O sea, en educación hablamos de eso. De aprendizajes significativos son aquellos que se quedan contigo para la vida. Porque si me preguntáis la ley de Ohm, que alguna vez la estudié, no me acuerdo la ley de Ohm. Pero sí hay cosas que se quedaron conmigo para toda la vida y esos aprendizajes son significativos. Exacto. Entonces, por ahí, cuando genero un mejor clima escolar, y ahí entra la convivencia, ¿no es cierto? Entra el respeto al otro, que es algo que está, lamentablemente, estamos cada vez más individuales y menos en el nosotros. Y creo que como esta ley te invita a conversar cómo implementarla, está saliendo un poco del yo y entrando un poquito en el nosotros. Creo que es algo que en la comunidad, ¿cachai? Y la comunidad pensando en cómo tener un ambiente mejor para nuestros niños en el colegio. O sea, si se llega a implementar, van a haber tantas implementaciones como escuelas en este colegio y vamos a tener experiencias buenas y experiencias malas. Y por ahí también compartirlas es súper valioso. Esto me funcionó a mí. No es que yo vaya a copiar exactamente lo que pasa. Cuando se habla siempre de Finlandia, ¿no? Que el modelo finlandés. En Finlandia estudian finlandeses. Claro. Es otro país, es otra persona, es otra cultura. O sea, traer un modelo de otro lado e implementarlo sin ningún tipo de adaptación, a mí en realidad no tiene sentido, pero compartir experiencia y decir, mira, esto le está funcionando a esta persona, a este grupo, vamos a probarlo, pero de esta manera porque nosotros somos diferentes en tal aspecto. Yo creo que por ahí puede ser una linda oportunidad la de la ley. Ya. Te quiero llevar a otro tema ahora. Vamos. Ligado más al deporte, que es tu especialidad. Sí, de ahí vengo, digamos. Claro. Sí. Fuiste el mejor deportista del año 95. Alguna vez sí. No cualquiera puede decir eso. Tengo mi cóndor ahí en la casa. Sí. Oye, sí. ¿Nos puedes explicar cuál es la diferencia entre una pichanga de cualquier deporte, que se pichanguea mucho en los colegios, sí, vóley, en lo que sea, sí. y entre una práctica deportiva escolar? ¿Cuál es la diferencia? Cuando me planteaste esta pregunta me quedé pensando un poco, porque efectivamente creo que no se puede hablar de deporte sin apellido. El deporte puede tener un carácter recreativo y ahí tiene ningún otro sentido que disfrutar la actividad física. Yo creo que la pichanga tiene que ver con eso, con deporte recreativo, espontáneo, me pongo de acuerdo para jugar y la paso bien jugando, que ya de por sí es bueno. Pero si lo utilizo para enseñar, tenemos que empezar a hablar de deporte formativo. Y ese es el deporte que está presente en la educación física o en los talleres escolares, pero si mi foco entonces está en competir, tengo que hablar de otro tipo de deporte, que es deporte competitivo. Claro. Y por ahí ya tenemos algunas diferencias, porque la pichanga, como te digo, tiene, con todo lo entretenido que es, podemos cuestionar el tema educativo en una pichanga. De hecho, hay muchos conflictos en las pichangas, hay mucha trampa en las pichangas. Yo... me venía pensando en eso, ¿no? Cómo alimentamos supuesta viveza en los deportes, en las pichangas, que efectivamente es hacer trampa. Y cuando validamos eso, estamos validando a otra escala, no sé, todo tipo de situaciones que se escapan a las normas. Entonces, la pichanga es un espacio espontáneo, libre, de juego, valioso en el sentido de que me permite moverme, me permite conectar con mis pares, pero no tiene un sentido formativo educativo. Juntémonos a jugar y pasémosla bien. Ojalá la pasemos bien. También la podemos terminar pasando mal. ¿Sí? Cuánta pichanga no termina en pelea. Entonces, por eso te digo, es un espacio sin ningún marco normativo regulatorio. Solo nos ponemos de acuerdo que vamos a jugar y jugamos. El deporte formativo y el deporte competitivo tienen una estructura. Hay una intención detrás. Y hay una persona o un grupo de personas que intenciona ciertos aprendizajes, ciertas normas y ciertos valores. Entonces, la presencia del adulto responsable, sea profe, sea técnico, y el para qué lo hago,
Me marcan una forma. El deporte en la educación física es una herramienta para educar, no es un fin. En la educación física no se busca tener deportistas, sino que sentirme cómodo con mi propio cuerpo, vivir experiencias diversas que me permitan aprendizajes de todo tipo. Y el deporte competitivo también tenemos que tener como varias miradas, porque ¿a qué edad es bueno competir, por ejemplo? ¿O qué tipo de competencia a qué edad? ¿Cuándo entro en el deporte competitivo? Son preguntas que deberíamos hacernos. Un niño de primero básico, ¿está bien que compita? O sea, ¿O qué tipo de ¿o qué competencia? tipo de competencia? ¿O qué tipo de deporte? Porque si tú También. pensáis que, mira, desde el punto de vista teórico, los deportes de equipo, fútbol, handball, básquet, vóley, deberían empezar a enseñarse en tercero o cuarto básico, más o menos, 9, 10 años. ¿Por qué no Ya. se enseña antes? Porque los niños son muy centrados en sí mismos. El ego es muy fuerte. Entonces, cuando tú ves a niños pequeñitos jugar, aparece algo que nosotros llamamos juego en racimo, que es como la típica figurita en que todos los niños se mueven alrededor del balón. Sigue la pelota. Que siguen la pelota. ¿Por qué siguen la pelota? Porque todos quieren la pelota. Es un juego de yo quiero. Y vamos todos aquí. ¿Cachai? Gran parte del trabajo de enseñar un deporte tiene que ver con ese descentrarse del yo y empezar a pensar en el nosotros. Y eso también requiere no solo que yo le diga al niño que tiene que jugar, el niño tiene que estar preparado desde su nivel de desarrollo para entender que compartir el balón en este caso, con mis compañeros me permite jugar mejor. Entonces, Como equipo. como equipo. Pero claro, pero es que hay ciertas edades en que el equipo no es importante Claro. porque no estoy preparado para eso, porque tengo el nivel de desarrollo de un niño de 6 años, no soy un adulto en miniatura, ¿cachai? Soy un niño. Entonces, ¿qué hago con esa edad temprana? Otro tipo de cosas, creo yo, pues, estimulación psicomotriz, experiencias variadas. No es que no jueguen un deporte, pueden jugar un deporte, a lo mismo, si juegan en racimo, que jueguen en racimo, pero yo, como profe, empezar a intencionar el aprendizaje de táctica colectiva, por ejemplo, a esa edad, no tiene ni un sentido. Entonces, eh, por eso te digo, cuando pienso en el desarrollo de un deportista desde muy pequeñito hasta la edad adulta, también pienso en etapas y también pienso en qué corresponde a cada etapa. Al principio tenía un amigo técnico español que me decía, Tico, me dicen en el handball, me decía, Tico, con los niños no hay que buscar equipos, hay que buscar grupos de amigos. Porque cuando el amigo está en el deporte, el niño se queda en el deporte. Si el niño va al deporte pero tiene los amigos afuera del deporte, se va a ir del deporte. Entonces, cuando trabajes con niños, busca generar grupos de amigos, no equipos. Fíjate qué detalle interesante, ¿cachai? Porque Súper. si no quiero ir, pero mi compadre va, voy igual, porque va mi compadre. Quiero pasarlo bien. Quiero pasarlo bien, quiero Estar con la gente que me pertenecer. cae bien. Exactamente. Buena esa mirada. Interesante. Sí. Es bonita, sí. Sí. Es humana. A mí eso me gusta mucho de lo que hago, que es una actividad en una era profundamente tecnológica, es una actividad súper humana, que no puede ser reemplazada. La experiencia humana no puede cambiarse por una pantalla. Y eso creo que lo hace cada vez más valioso. El deporte y la actividad física es cada vez más valioso. Sí. Oye, hay colegios que son buenos en algunos deportes, Sí, reconocidos claro. en algunos Sí, deportes, claro que ¿cierto? sí. Y hay otros colegios que definitivamente no destacan en ninguno. O Ujú. sea, o que no han logrado potenciar algún deporte. Y cuéntanos, ¿cómo pueden los colegios potenciar la actividad deportiva de algún deporte en específico para llegar a una competencia o llevarlo a un nivel competitivo? Porque pienso o creo que siempre va a ser bueno que los niños se identifiquen con algún deporte, que el colegio genere un tipo de comunidad, que haya preocupación, empiezan a participar, empiezan a pasar cosas cuando un colegio tiene una actividad en la que destaca. Mm. Me imagino que deben haber dificultades, qué sé yo, pero ¿cómo podría un colegio potenciar algún deporte, encontrar que a lo mejor en esto los niños son buenos en esto? ¿Qué hago? ¿Traigo un profesor especialista? ¿Qué puede hacer un colegio? Bueno, primero creo que tiene que tomar decisiones. Sí, es una pregunta bien compleja del sentido que implica hartas variables. Por lo general, los colegios que empiezan a destacar en algún deporte
nacen desde la inquietud de algún profesor o profesora de educación física que fue especialista en ese deporte o que jugó ese deporte y que quiere desarrollarlo, pero no basta solo con el impulso del profe, necesita el apoyo del colegio, y si el colegio no valora la actividad deportiva competitiva, a ver, la competencia es una palabra que a veces se entiende como negativa, es malo competir. Yo no estoy muy de acuerdo con eso, o sea, ¿con quién compito de partida? Yo pienso que cuando hago deporte, incluso un deporte de equipo contra otro, en realidad estoy compitiendo conmigo mismo, porque la competencia me pone cara a cara con quién soy, qué me pone nervioso, cómo manejo la frustración, qué hago cuando me cobran una falta que yo creo que no es. O sea, efectivamente cuando tú compites te pones frente a ti mismo y necesitas a otro para medirte. Pero no se trata de esa competencia de ganar a cualquier costo, incluso haciendo trampa. Yo tengo un tema con eso. Me parece que la competencia bien entendida te permite crecer mucho como persona. Entonces, el colegio le interesa, ve un valor en eso, y por otro lado aparecen los padres y apoderados, que son fundamentales para llevar a los niños. Sí, sí. Yo me acuerdo cuando trabajaba en colegio, y justamente como el ejemplo que tú pusiste. Yo trabajé en un colegio que ya no existe, que se llamaba Colegio Las Américas, y en el Colegio Las Américas el handball lo empezamos a trabajar con una profe, los dos éramos ligados al balonmano y empezamos a trabajar con niños pequeños, y la verdad que eran como 300 estudiantes y al final ciento y tantos jugaban balonmano. Y fuimos a jugar a Mendoza, a Chillán, fuimos a Brasil una vez a jugar a Curitiba. O sea, se generó Mira. una dinámica en relación a este deporte que permitió que muchos niños vivieran experiencias muy bonitas, pero, pero tiene que ver con esta triada, ¿no es cierto? El colegio, el profe como Ujú. formador y los papás detrás. Y por otro lado, Cristian, yo creo que se necesita un lugar donde competir. Porque si tú entrenas y no compites, yo siempre hago el símil de como soy actor y estoy ensayando una hora pero no la presento nunca. ¿Cuál es el sentido? O sea, si yo estoy entrenando para competir, tengo que competir, para medirme y ver Claro, cómo estoy, porque si no compito no sé cómo cómo. se cierra el ciclo. Y además hay gente que entrena muy bien y que compite muy mal, por ejemplo, y Sí. tú no lo sabes hasta que compites. ¿Cachai? Entonces es interesante eso, porque además cuando compites y eres nuevo, supongamos que empezamos en cualquier deporte, estamos en un colegio, empezamos con un deporte X y vamos a competir, y vamos a competir con gente que lleva más tiempo en ese deporte. No me va a ir bien. Ujú. Probablemente no me va a ir bien. Lo más probable es que me vaya mal. Y vaya mejorando en la medida que voy compitiendo y permaneciendo. Y muchas veces existen personas, existen instituciones que quieren éxito inmediato. No, ¿para qué los voy a mandar a competir si pierden todos los partidos? Bueno, ¿y qué tiene? Si la derrota es la que te enseña. Bueno, yo siempre digo, ¿no? Cuando uno gana es lindo, la pasáis bien, el ego, bacán. Pero cuando pierdes, chuta, ¿qué pasó? ¿Por qué perdí? ¿Por qué pasó esto? Y te deja pensando. La derrota es Uno una, aprende una mucho maestra cuando, súper cuando dura. echa a perder cosas, Uf, cuando pierdes, claro. es cuando uno más aprende, creo yo. Y ese proceso no todo el mundo lo sostiene. ¿Cachai? Porque claro, quiero ser bueno en un deporte, quiero destacar en un deporte, ok. Tienes que entender que es un proceso que te va a tomar tiempo. Y que probablemente los niños que empecé con un tercero y cuarto básico, después pasan a quinto y sexto, séptimo, ellos me van abriendo la brecha, van marcando el surco y van de cierta manera modelando a los que vienen más atrás. Y los que vienen más atrás probablemente tengan mejores resultados porque ya en su colegio está instalado el deporte, porque ya lo ven, porque ya compiten y se arma este círculo virtuoso. Oye, ¿y cómo crees tú que incide esto cuando ya un colegio desarrolla un deporte, se destaca, genera alguna mejora a nivel de colegio, de comunidad? ¿Cómo ves eso? Yo creo que cuando un colegio destaca, genera identidad.
Es bonito. Yo no sé si todo el mundo se ha puesto la camiseta de su colegio o de su universidad. Ujú. Es bonito ponerse la camiseta de tu institución y agarrarle cariño y competir desde eso. Se genera una dinámica que no es buena per se. Yo no digo que el deporte per se es bueno. El deporte no es la panacea. Depende de cómo se lleve y cómo Ujú. se compitan, pero de todas maneras, la identidad que se genera cuando tú representas a tus instituciones va de cierta manera marcando a la gente en términos de que guardo muy buenos recuerdos, probablemente vuelva o lleve a mis hijos a ese colegio, Y como que traspasa un poco traspasa el un poco, deporte, traspasa un permea poco. también a los papás, Pel- a los profes, a los directores, quizás la as- comunidad así siento es. como que se potencia en general. Así es, pero como te decía, también pasa por las decisiones, porque no se puede ser bueno en todo. No sé. Entonces también digo, bueno, ¿dónde? ¿En qué? Ujú. Y eso, como hablábamos hace un rato, también tiene que ver con, en gran medida, con el profe. No todos los profes de educación física vienen del deporte. No a todos los profesores de educación física les interesa el deporte. Como te decía, la educación física no tiene como fin el Ujú. deporte, es un medio. Entonces, eh, partamos de esa base. Quiero desarrollar el deporte, tengo que buscar alguna persona que tenga estas características de formador y que tenga el conocimiento y los contactos para poder sacar a mis niños a competir y desarrollar este proceso de vida de deportista. Oye, y los papás, ¿qué rol juegan en la exploración de deportes? Porque lo más masivo y todos conocemos el fútbol, pero Mm. hay más deportes que son muy bonitos, que tienen muchas lindas experiencias en los niños, qué sé yo, y generan desarrollos motrices más específicos. Un papá, ¿cómo puede apoyar a un niño a explorar distintos deportes para que encuentre algo que le guste y que pueda quizás tener una actividad más repetitiva, sin solo buscar la competencia, sino que también en buscar una actividad para el niño? Sí, claro. Eh, yo soy papá, como que me ha costado un poco que mis niños descubran algún deporte que les guste. No los voy a obligar, pero sería bueno que tuviesen una actividad. Entonces, ¿cómo un papá puede ayudar a un niño a explorar un deporte nuevo? Es Hablemos una... desde el skate Sí, hasta, no sé, escalada, cosas que sí, son claro. quizás más de nicho, pero hay una infinidad de deportes gigantes que podemos acceder y que muchas veces también no sabemos. Sí, y también partamos de la base de las necesidades o de los gustos de ese niño, porque no a todos los niños y niñas les gusta el fútbol. Exacto. Eh, es complejo el tema porque creo yo que tiene que ver con varias cosas. Primero, con muchos sesgos. Hay muchos sesgos de género, por ejemplo. Cuando tú escuchas, no sé, en Instagram está lleno de chistes, por ejemplo, sobre la gente que juega pádel. ¿Sí? Sí, sí, Bueno, ¿por qué jugar fútbol es más de hombres que jugar pádel? ¿Quién dice eso? los memes. Bueno, son sesgos, ¿cachai? Son Sí, sesgos que están instalados. Entonces, no, porque mi hijo tiene que jugar. Ya estoy poniendo una caricatura. sí, Pero partamos desde ahí. claro. Yo recuerdo que entrené cuando era niño al hijo de un entrenador de fútbol profesional. Y él decía, este es un deporte de arquero. Por el handball, porque se juega con las Sí, manos. sí, sí. Y estaba rabiado, pues. Pero, pero la apertura de sacarse los sesgos, digamos, de entender que no hay un deporte que sea mejor que otro, que no hay un deporte para cierto tipo de personas desde el punto de vista cultural, ¿no? Y de entender que realizar deporte es beneficioso más allá de los resultados. ¿Sí? Cuando tú ya tienes a tu hijo en un deporte X, un deporte de nicho, como dices tú, tu rol también pasa por no presionar a tu hijo de más, por no buscar que sea el mejor, por no eh, exacerbar la victoria. Oye, cuando ganas, eres el mejor, y cuando pierdes, ¿por qué hiciste esto? Etcétera. No sé. Ujú. Hay tanta. A ver,
hay tanto tema en relación a lo que puede aportar o no un papá. Yo me acuerdo que he visto muchas veces una carta a los papás, por ejemplo. Hay una carta a los papás que anda circulando en redes sociales sobre cuando me vayas a ver competir, por favor, no hagas esto, no me grites desde fuera, no me corrijas, no te pelees con mi entrenador, no te pelees con el árbitro. Entonces, eh, el rol desde distintos puntos es súper variado. Como te decía, para que explore nuevos deportes, primero tener la apertura de sacarme quizás los sesgos, de entender que una formación eh, rica y variada me va a generar un bagaje motriz más amplio. Mientras más cosas haga, más experiencias motrices tenga, voy a tener una mejor cantidad de herramientas para moverme, hasta que encuentre el que me gusta. Y cuando encuentre el que me gusta, yo creo que es importante escuchar. Papá, me gusta este. Y cuando ya encontraste tu deporte, el espacio donde tú crees que te puedes desarrollar, Ujú. necesitas el papá que te acompañe y que te lleve. Y que no solo te acompañe y te lleve, sino que además cumpla bien ese rol, que es la caricatura que yo te ponía. Que no se pelee con los otros papás, que no te haga pasar vergüenza, que no se agarre con los árbitros, que no le diga al profe, oiga, profe, ya, po, no ganamos ni uno. Que entendamos los procesos, ¿cachai? Entonces, Acompañar. El niño acompañar, necesita que lo acompañen. acompañar, validar al profesional que está guiando a tu hijo. Por supuesto, estar observando de que no, que todo se desarrolle normalmente, digamos, Ajá. pero también dejar que las cosas sucedan y entender que es un proceso que toma tiempo y que probablemente tampoco llegue a éxito. Yo soy profe de educación física, fui deportista, tengo 2 hijos y en algún momento de mi vida mi hijo mayor me dijo, papá, ¿sabes qué? Es que voy a esgrima más por mí que por ti. O sea, al Al revés. revés. Voy más por ti que por mí. Y ahí tuve que entender que siendo profe y deportista y todo, dije, pucha, está bien. Sus intereses van por otro lado. Mi otro hijo se va solito por el deporte, agarró. Entonces, también entender esas diferencias creo que es Y importante. también hay niños que a lo mejor no les gusta. Pero claro, absolutamente, y que les gusta pintar y que dibujan Claro. maravilloso, o que agarran un instrumento y tocan y que les sale así, o que Sí. juegan ajedrez. Entonces, entender esa diversidad es súper importante. Oye, y en los colegios, ¿cuáles son las dificultades que encuentra un colegio? Hablemos de los directivos, los profesores, cuando dicen, ya, mira, ¿sabes qué? Agarremos algún deporte, tratemos de potenciarlo, da lo mismo cual, pero Ujú. ¿qué dificultades encuentra un colegio? ¿De recursos o de qué tipo? ¿De infra? ¿Cuáles son las grandes dificultades que deben vencer los colegios cuando toman la decisión de tomar una iniciativa para tratar de potenciar alguna actividad deportiva? Mm. Es súper variada la, la realidad, ¿no?, de los colegios. Pero yo ya hablé de la infra, hace un rato te dije que Ujú. para mí la infra y los materiales son como, ok, se puede, hasta cierto nivel se puede llegar con poca infraestructura y materiales más o menos, está bien. Creo que la falta de lugares donde competir es un problema. A ver, si yo estoy desarrollando un taller de X deporte o una selección de cualquier Ujú. deporte y compito una vez al año, ¿estoy haciéndolo bien? ¿Con quién más compito? ¿Con quién más juego? Esa asociatividad que es requerida para desarrollar el deporte es compleja. Eh, y no todo el mundo quiere hacerlo. Muchas veces esperamos a que esté hecho. O sea, eh, si quiero jugar un deporte y no tengo al cerca mío gente o establecimientos o clubes que jueguen ese deporte, ¿contra quién voy a jugar? Y volvemos a lo mismo, ¿para qué entreno si no juego? Ujú. Entonces para mí pasa mucho por eso. En Chile existen competencias que se desarrollan desde el Estado, por ejemplo, los juegos escolares, Ujú. los juegos nacionales escolares. Tienen fase comunal, fase regional, fase nacional. Se juegan en distintos deportes, una actividad súper linda, donde el Estado
invierte una gran cantidad de recursos y terminan en competencias internacionales y es un buen semillero. Pero supongamos que mi colegio va a la comunal y perdí en la comunal y ya no juego más. O sea, me preparé todo un año para una competencia y no me fue bien. Por ahí yo creo que hay un tema. Porque en la medida que no compito, no mejoro. Si no mejoro o si no me enfrento a la competencia, no sé cómo voy. No engancho. Lo mismo pasa con la gente que ensaya, siempre no se presenta. O tengo mi banda, pero nunca toco en ninguna parte. O sea, ¿para qué me preparo? Claro. Entonces yo creo que por ahí hay un temón. ¿Y Porque eso falta de comunicación entre los colegios? sí, no sé si... Sí, básicamente tiene que ver con eso, creo yo, con esta falta de asociatividad que estamos teniendo, como que nos preocupamos de nuestro entorno, de nuestro colegio, de lo que pasa aquí, pero lo que pasa con el colegio al lado no tengo idea. O sea, eh, ¿cuántos colegios hay en Ñuñoa, por ejemplo? ¿Y cuántos colegios de los que están en Ñuñoa juegan los mismos deportes? Y no saben que juegan el mismo deporte y no hacen encuentros, por ejemplo. Si yo estuviera en un colegio haciendo un deporte X y no tengo con quién jugar, bueno, organizo, invito, genero instancias de competencia. Por ahí parte la cosa. Porque eh, el, lo entretenido y lo formativo no es necesariamente el entrenamiento, es el hecho de ir y enfrentarte con otro. Porque ese otro te va a plantear problemas que tus compañeros no lo hacen, te va a plantear situaciones de distinta índole, desde lo técnico-táctico, por decírtelo de alguna manera, hasta lo emocional. Cuando hay un árbitro es distinto con cuando está el profe, cuando hay un marcador la cosa es diferente a cuando estoy en la cancha de mi colegio. Claro. Entonces, Cuando se ve el resultado y todos lo cuando están se ve el viendo. resultado y cuando hay gente mirando y cuando hay aplausos y un grito y vamos, ese ambiente que se genera, bueno, te pone en una situación muy, muy distinta a lo que es un entrenamiento. Yo siempre le digo a mis jugadores, la competencia es irreproducible, incluso en un partido amistoso. Porque como andamos a un campeonato, ahí ese ambiente, esa tensión que se genera durante 60 minutos que dura un partido de balonmano, por ejemplo, es irreproducible en un entrenamiento, en un encuentro amistoso, porque solo se da en la competencia. Y entonces, si no tengo con quién competir, si no me asocio, si no busco, si no genero yo mismo mis instancias, no creo que tenga mucha esperanza de crecer en el deporte. Oye, ¿qué impacto tienen los niños, las niñas, los adolescentes? Pasar de una actividad recreativa, cuando tú pichangueas, qué sé yo, Ujú. o practicas un deporte, pero de manera recreativa, cuando ya pasan a una actividad con mayor recurrencia, donde practican más, entrenan más, y a lo mejor ya están pensando en competir al nivel que sea, pero Sí, claro. ¿qué impacto tiene eso? O sea, pasar de solo recrearme con el deporte a empezar a competir. O sea, en el desarrollo, hablemos del desarrollo de los niños, que es lo que nos interesa, la educación de los niños, que tengan una vida más feliz, que sé yo, que aprendan mejor. ¿Qué impacto hay cuando existe el deporte en un niño que deja de jugar y empieza a competir? Sí, ambas cosas creo que pueden coexistir. O sea, los niños deberían jugar, siempre, indistintamente de su edad. Ujú. Ahora, cuando hablamos de competencia, claro, yo pienso en un niño preadolescente y de ahí hacia arriba. En la competencia en el sentido que lo estamos hablando, un Ajá. partido, Partido, árbitro, claro. competencia. Porque, por ejemplo, los encuentros, los festivales de mini deporte son muy entretenidos para los niños. Hay lugares donde juegan, incluso no tienen marcador, van y juegan, los niños llevan la cuenta, saben cuántos goles hicieron, cuántos no, pero no está todo esto, medio exacerbando la competencia. Entonces, cuando empiezo a competir y me empiezo a dedicar más a un deporte, bueno, pienso yo que el deporte es una disciplina más. Creo que tengo el mismo beneficio que si mi disciplina es estudiar un instrumento. Eso de proponerme metas y de tener la capacidad de organizarme temporalmente, energéticamente, de poner mi estructura, mi vida en función de la mejora de algo.
esa disciplina creo que se extrapola a todos los ámbitos de la vida. Yo, como decía al principio, entreno a la Universidad de Chile, a la selección de handball de Sí. la Universidad de Chile. Ahí entreno gente que va a ser médico, que va a ser abogado, que va a ser ingeniero, kinesiólogo. Y siempre pienso en qué les aporta lo que hacemos en la cancha. Eh, y tengo la convicción de que van a ser mejores profesionales. Yo en mi caso, de los grandes recuerdos bonitos que tengo, es el deporte, cuando yo era chico. Mm, La rigurosidad, la disciplina, la paciencia, se cultivan cuando uno también... Y eso te da una personalidad también y te hace ser un adulto quizás con más herramientas o no sé, pero el deporte, eh, el cultivar el cuerpo con la mente, con lo que conversábamos sí. de una manera integral, te hace ser una mejor persona, yo creo, ¿o no? O sea, Sería muy raro que te genere ser alguien peor practicar el deporte. yo creo que, como te decía hace un rato, el deporte cuando ya lo empiezas a practicar con una cierta intención, con una cierta Ujú, regularidad, te pones frente a ti mismo. Y es duro mirarse a veces, sí. porque te obliga a decir, bueno, ¿qué estoy haciendo bien? ¿Qué estoy haciendo mal? ¿Qué tengo que cambiar? ¿Qué de mí está...? Porque en realidad lo único que puedo controlar es lo que pasa conmigo y nada más. Entonces, creo que esa experiencia, ¿no? De vivir las alegrías, las frustraciones, de tener que lidiar con estos momentos de tensión, de júbilo, seguramente te entregan muchas más oportunidades de aprendizaje humano, vuelvo a repetir. Para mí el deporte es una experiencia humana. Y, y no hablo solo del deporte competitivo espectáculo, ¿no? Sino que hablo del deporte competitivo a cualquier nivel. Ujú. Porque cuando hablamos de deporte competitivo siempre como que pensamos en el más alto nivel. Habláis de básquet, pensáis en la NBA, habláis de fútbol y pensáis, los equipos de primera división. No, si el deporte competitivo se da Hartos niveles. a muchos niveles y a muchas edades. Y lo interesante, por ejemplo, de los maxi deportes, que es un fenómeno muy eh, potente ¿Qué es un actualmente. maxi deporte? El maxi deporte son los deportes para gente de 35 para arriba Ah, mira. que dejaron su deporte porque, no sé, pues salí de la universidad, jugaba X deporte, salí de la universidad, me agarró la máquina, empecé a trabajar, tuve hijos, me olvidé del deporte, pero de repente aparece, no sé, un encuentro de maxi handball, maxi básquet, maxi waterpolo, y hay gente que se engancha con el deporte a edades que tú decís, chuta, qué entretenido estar como Sí. a los 35, 40, 55, 60, de ahí para arriba, hay gente que todavía juega. ¿Por qué juega? Porque encuentra placer en ello. Oye, sabemos que el fútbol es muy masivo, ¿cierto? Y se ha tomado muchos espacios. Sí, claro. Sobre todo, vamos al caso que nos importa, los colegios, ¿cierto? ¿Cómo un colegio puede potenciar los otros deportes? Porque muchas veces el colegio se toma por el fútbol, o Sí, sea, los espacios sobre todo. sí, sí. Hay niños que no pueden jugar a otra cosa porque está la cancha ocupada todos los días los cabros jugando a la pelota. Ujú. Sin demonizar el fútbol, No, obviamente, para. pero ¿qué hace un colegio? ¿Cómo puede potenciar las otras actividades? Sí, es una pregunta compleja. Bueno, partiendo de la base que en los colegios no se juega fútbol, porque el fútbol se juega en una cancha de pasto de 70 por 90, 11 contra 11. Partamos de eso, ¿no? Claro. Que se juega futbolito o baby fútbol o un picadito o lo que sea, está bien. Si tú pensás en una persona que es buena jugando baby fútbol y lo ponía en una cancha grande, probablemente no sea tan bueno porque se juega diferente, las Ujú. dimensiones son diferentes, se juega de otra manera. Eh, es una pregunta que yo creo que no tiene respuesta o que no tiene una sola respuesta. ¿Qué podría ser? Hay distintas cosas que se me ocurren en este momento, como diferenciar los horarios para distintos deportes, eh, promover desde los talleres, ¿no es cierto?, una oferta más amplia. No creo que, a ver, si yo estuviera en un colegio, no creo que tendría un taller de fútbol, por ejemplo, porque el fútbol
tiene escuelas por todos lados, está en el mainstream, como dices tú, el fútbol es un fenómeno cultural más que un fenómeno deportivo. Entonces, si yo quiero desarrollar una mejor cultura alrededor del deporte, debería apostar por el desarrollo de otras actividades intencionadas, que no salgan espontáneamente. El fútbol sale espontáneo, porque está instalado en nuestra cultura. Entonces les pasáis una pelota y se ponen a jugar. Con los pies probablemente, aunque sea una pelota de voleibol, por ejemplo. ¿Sí? Eh, yo creo que tiene que ver con una intención. Necesariamente es una actividad. Intentar que aparezcan otros deportes en un colegio tiene que ser algo estrictamente intencionado, porque si no, este fenómeno cultural llamado fútbol se lo come, se lo Es muy pasa por potente alto. el Es que fútbol. tiene publicidad, tiene televisión, tiene a la gente que se junta a ver los partidos en la casa, el niño ve que el papá es fanático del fútbol, o sea, todo apunta a que ese deporte se vaya solito. Y efectivamente, no hay que estar como buscando gente que juegue fútbol, pero sí en los otros deportes hay que estar buscando a aquel chico que no le gustan, por ejemplo, y que tiene otras habilidades. Y no solo hablemos de deportes de equipo, porque yo como que soy del deporte equipo, siempre me voy a los deportes de equipo, pero hay gente que le gustan los deportes individuales porque no quiere depender de otro. Hay gente que no le Claro. gusta sentirse responsable, que no, por mi culpa, que... No, pues entonces hay gente que le gusta el atletismo, la natación, la escalada y otras cosas que no son deporte, que son actividad física Ujú. per se. Entonces, creo que necesariamente eso tiene que ver con la intención. Ok. Gonzalo, bueno, ya ha pasado el tiempo. Quiero preguntarte a ti ahora, tú, Gonzalo Zapata, eh, ¿en qué estás hoy día? Cuéntanos cuáles son tus principales actividades, dónde la gente te puede encontrar si es que quiere conversar contigo, hacerte una pregunta, entendiendo que eres jefe de carrera de una escuela súper importante en Chile. Cuéntanos un poco de ti, Gonzalo. Bueno, yo tengo dos vertientes profesionales que me llenan bastante ambas, por suerte. Por el lado de la educación física, claro, soy director nosotros le decimos el físico, con cariño, ¿no? Ujú. El físico es la escuela más antigua de Latinoamérica, el próximo año cumplimos 120 años desde su fundación y que fue de la Universidad de Chile hasta que la dictadura, bueno, separó la Facultad de Educación completa de la Chile, se salió, la sacaron en realidad de la Ujú. universidad y y se convirtió en la UMCE, la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación. Pero el físico es el heredero de toda esa historia. Y ahí actualmente soy director. En yo estudié en el físico, entonces es una institución a la que amo profundamente, me siento muy cómodo en ese rol. Y por otro lado, vengo del deporte. Yo empecé a jugar handball cuando tenía 12 años en Punta Arena y nunca dejé de jugar. Entonces, mi vida se ha desarrollado con esta línea de flotación, digamos. Siempre cuando tuve algún tema, siempre el handball y el deporte estuvo ahí para mí. Y de hecho entré a estudiar educación física porque quería ser entrenador de mi deporte, no profe. Terminé siendo profe Ya. igual, digamos. Pero por ese lado del deporte estoy en la Universidad de Chile hace 14 años. Mira. Hace 14 años que dirijo a la selección de hombres de la Universidad de Chile. Y ahí mi lado competitivo se alimenta, digamos. A mí me gusta la competencia. Y Tuvieron una competencia hace poco. hace poco, bueno, la semana pasada terminó el campeonato metropolitano de handball, que quedamos campeones de la región metropolitana y en el nacional quedamos terceros. Queríamos ser campeones, pero bueno, así es la cosa. Pues, a veces se gana, a veces se pierde y como te decía, la derrota a veces es necesaria y útil para poder analizarse, Para mejorar. para mejorar indudablemente. Sí. Así que ahí estoy. Y bueno, y si quieren contactarme, me pueden buscar en ambas instituciones, en la UMCE o en la Chile, no tengo problema en conversar. A mí me gusta mucho plantearme desde lo simple, desde la conversa más tranquila, humana, no tan académica. Hay mucha gente que habla desde los autores, desde la episteme, y a mí me gusta más bien conversar desde lo simple. Creo que cuando uno conversa de manera simple las cosas, lo hace más desde el corazón y con más sentido.
Gonzalo, muchas gracias por por venir a nuestra podcast, por haber aceptado nuestra invitación. Te vamos a llamar de nuevo. Está bien, hay harto tema para Hay harto conversar. tema por Sí, conversar. Sí, entretenido. entretenido hablar del deporte. Pucha, es mi vida. Así que yo feliz de conversar de lo que me ha formado, la verdad. Pues, sí, como te decía hace un rato, no sé qué sería de mi persona si no hubiera empezado a jugar handball por allá en Punta Arenas a los 12 años. Así que soy un agradecido de lo que me ha entregado y de las oportunidades. He sido un privilegiado en realidad. Sí. Qué bueno. Gracias, Gonzalo. Gracias a ustedes.